El meu nom és David Cabedo i soc el vicerrector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I i en nom de la rectora vos vull donar la benvinguda a aquest Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. En la taula m'acompanyen a la meva esquerra Elsa González Esteban, que és vicerrectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat de la Universitat. A la meva dreta, Mercè Correa, directora de l'Escola de Doctorat d'ací d'aquesta universitat. En l'extrem esquerre tenim a Eva Álvarez Isidro, que és professora de la UPB i que després és investigadora, arquitecta i investigadora en perspectiva de gènere, i en l'extrem dret, Lluís Martínez, que és el director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana d'ací de la universitat. Bé, a continuació té la paraula Lluís Martínez. Moltes gràcies, bon dia a totes i a tots. Les activitats de la Universitat Jaume I per a aquest Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta de la Ciència tenen així el seu acte central, però estan comptant també a diferents xerrades d'investigadores de l'UXI en centres educatius i entitats del nostre territori. També altres àmbits com l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, l'Institut de Materials Avançats, l'INAM, l'Aula de Criminologia Blava o la Fundació Isonomia han desenvolupat xerrades, exposicions o activitats de sensibilització. I totes elles són possibles gràcies al compromís i il·lusió de moltes investigadores per compartir el seu treball amb la societat i treballar per la igualtat en ciència en forma de xerrades, vídeos, tallers. Totes elles, totes vosaltres, com la professora Eva Álvarez, ponent d'aquest acte, realiseu necessàries accions de conscienciació i difusió, a més del treball del dia a dia i l'intens treball del món acadèmic. Ha sigut clau la dedicació i esforç d'aquests àmbits, tant l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, l'INAM, l'Aula de Criminologia Blava, la Fundació Isonomia, també l'equip de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana, que ha portat a terme tot el treball de coordinació, organització de xerrades i de difusió, amb l'ajuda de molts serveis i àmbits universitaris sense el qual no serien possibles aquestes activitats, i amb el suport i intensa col·laboració de l'Escola de Doctorat, la Unitat d'Igualtat i el Vicerrectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat i el recolzament del Vicerrectorat d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica. Finalment, la peça imprescindible d'aquestes activitats és el públic. Així vosaltres, en les escoles, el professorat d'escoles i instituts que sol·licita les xerrades i tot l'estudiantat i la comunitat universitària que ens acompanya i que sou l'esperança futura per assolir una veritable igualtat. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís Martínez, director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana. I ara té la paraula Mercè Correa Sanz, directora de l'Escola de Doctorat. Bé, jo seré molt breu. Estic molt contenta, molt satisfeta que hi hagi moltíssima gent que sou el futur de la recerca i del treball professional. En aquest cas, molts de vosaltres sou persones que esteu estudiant arquitectura i aspectes relacionats en el tema que se veurà així, però el que vull com a directora d'aquest centre, del centre de l'Escola de Doctorat, és dir-vos que sou benvinguts a continuar la vostra formació com a professionals de la recerca, que si esteu interessats i interessades en aquest tipus de treball d'investigació, de ficar el que coneixeu i avançar el coneixement, aquesta és la vostra casa i que estic segura que avui disfrutareu molt en la xerrada i la comunicació de la seva vida, de la seva professió de la doctora Eva Álvarez, que ens ensenyarà una perspectiva diferent en l'aplicació d'una professió com la professió d'arquitecte, que jo crec que és un bon role model. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mercè. Vicerrectora de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat, Elsa González. Directora de l'Escola de Doctorat, Mercè Correa. Director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana, Lluís Martínez. Professora de la Universitat Politècnica de València, Eva Álvarez.
comunitat universitàries, companyes i companys, benvolgudes investigadores, professors, estudiantat i totes les persones que avui ens acompanyeu. Vull reiterar, abans de començar, la salutació de part de la rectora Eva Alcón, que finalment no ens ha pogut acompanyar avui en aquest acte per compromisos institucionals vinculats precisament amb l'àmbit científic. De la seva part, us trasllado l'agraïment i reconeixement a la tasca de totes les investigadores de l'UGI perquè eixa activitat diària és la millor manera de reivindicar les aportacions de les dones a la ciència, la innovació i la transferència. Avui celebrem el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, una jornada impulsada per les Nacions Unides fa ja 10 anys, amb l'objectiu de promoure la participació plena i equitativa de les dones en la ciència. Aquesta commemoració forma part de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i ens recorda la importància de treballar conjuntament per eliminar les desigualtats de gènere en l'àmbit científic. Cada 11 de febrer es realitza un diagnòstic de la participació de les dones en l'àmbit científic i tot i que cada any es mostren avanços progressius en la igualtat de la ciència, ens trobem encara lluny de la nostra meta. Ens trobem dia amb un major nombre de dones en les responsabilitats de la direcció de projectes de recerca, de direcció d'equips i instituts d'investigació i amb una reducció sostinguda però moderada de la bretxa de gènere en les etapes més avançades de la carrera acadèmica. Tot i això, sabem que cal continuar treballant per assolir una igualtat d'oportunitats efectiva. A l'UGI hem passat, per exemple, del 30% de dones en direcció d'instituts d'investigació en 2017 al 73% en 2024. I amb aquestes dades volia donar-vos les gràcies, com ha fet la rectora. Aquestes xifres demostren l'esforç col·lectiu que fem a l'UGI per avançar en igualtat. És un èxit compartit i no ho dubteu. Cada exemple compta, cada investigadora suma. I voldria també estendre el meu agraïment a tots els homes que defensen la necessitat d'aquestes accions positives per a posar en valor el treball de les seues companyes. La igualtat en la ciència és una tasca compartida per tota la societat i el suport actiu de tothom és essencial per aconseguir un canvi real i efectiu. Però no es tracta només de garantir la igualtat d'oportunitats i la participació de la dona en l'àmbit científic. Es tracta també d'incorporar la perspectiva de gènere en la recerca. Ignorar el factor gènere pot generar errors que afecten la salut, la tecnologia o les polítiques públiques. Estudis mèdics realitzats majoritàriament en homes han retardat diagnòstics i tractaments específics per a dones. Algoritmes d'intel·ligència artificial reprodueixen estereotips perquè han estat entrenats amb dades que no representen adequadament la diversitat de la societat. Per això, integrar la perspectiva de gènere en la investigació és essencial per garantir que la ciència siga rigorosa i útil per a tota la societat. Aprofite aquesta intervenció per a citar a Rosalind Franklin: la ciència i la vida ni poden ni deuen ser separades. I així recordar que la ciència forma part de tot el que ens envolta i que, perquè avance, necessita totes les ments brillants, sense distincions de gènere. Dones com Hipàtia d'Alexandria, Marie Curie, Margarita Salas o Cathy Bowman ens han demostrat que la passió pel coneixement pot obrir camins nous i transformar la societat. Així que us anime a empoderar i animar a les joves a que cursen una carrera científica o tecnològica. Tot i els avanços, les dones i les xiquetes continuen trobant obstacles per accedir i progressar en l'àmbit científic. Tancar aquesta bretxa és una necessitat per construir un futur més equitatiu i innovador. Per aconseguir-ho, hem de trencar estereotips, visibilitzar referents femenins en la ciència i garantir oportunitats reals per al talent femení. És un orgull
com a vicerrector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I, formar part d'una institució que treballa per eliminar barreres, fomentar vocacions científiques i garantir que el talent femení tenga el reconeixement i les oportunitats que mereix. Una universitat compromesa que aposta per incorporar la perspectiva de gènere en la recerca, perquè només amb una ciència en igualtat construirem un futur més just i sostenible per a totes i tots. Gràcies per la vostra presència i per contribuir a aquest canvi necessari. Moltes gràcies. Bé, doncs a continuació ja passem li cedim la paraula a la directora de l'Escola de Doctorat. Bueno, a mí me queda la agradable tarea de presentar a Eva Álvarez y digo agradable porque me sirve como modelo para muchas cuestiones que estamos tratando de trabajar desde la universidad y desde la Escuela de Doctorado. Eva Álvarez es una persona que está muy implicada en su profesión y también la lleva a la ciencia ciudadana en la aplicación de estas cuestiones. Ella es arquitecta e investigadora, como se ha dicho, y lo hace con perspectiva de género en la arquitectura. Es profesora en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia. Y también, aunque no le gusta que se llame así, es directora de la Cátedra de Urbanismo y Género junto a Carlos Gómez. Su trabajo es un trabajo colaborativo que permea muchos ámbitos, pero ella en concreto ha recibido premios de diversas instituciones profesionales de investigación y menciono uno muy concreto, el Milka Blitznakov, en 2019 por el Virginia Tech University. Tiene otros premios y tiene un extenso currículum investigador y profesional. Por ejemplo, en cuanto a proyectos europeos, tiene uno que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el de Yes We Plan, Promoting Women in Architecture and Civil Engineering. Y también tienen un proyecto muy bonito que se llama Naisem, que es un proyecto para construir y pensar las casas de partos de manera inclusiva para introducir elementos que hagan más fácil el espacio para las familias. No solo eso, además de su investigación y de su aspecto más formalmente académico, tiene un estudio de arquitectura junto a Carlos Gómez y en el desarrollo de su labor profesional han desarrollado guías para construir edificios de manera
en la que se introduzca claramente la perspectiva de género y además realizan una gran labor de asesoramiento a las instituciones públicas en la Generalitat Valenciana para construir ambientes, construir espacios, los planes urbanísticos desde esa perspectiva. Entonces, yo creo que tenemos una magnífica oportunidad de que nos presenten cómo, por muy difícil que parezca introducir la perspectiva de género en cuestiones científicas y de ingeniería, que puede parecer, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ella nos va a explicar que se puede hacer y que es necesario, no solo que se puede, sino que es necesario hacerlo. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra. Muchas gracias. Pues comenzamos. Va. Mil gracias por la presentación. Lo que quiero decir es que soy vieja, lo cual no me hace ninguna gracia, porque es, digamos, la carrera personal. Yo voy a poner de pie a ver si funciona, porque ustedes tienen la edad de mis estudiantes y no me suelen prestar atención. Así que a ver si por lo menos se motivan un poco más a seguir. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy ilusionada y orgullosa de esta invitación, que por supuesto es un honor, y que además no puedo más que felicitar a la UGI y a todas las personas que organizan estos eventos y que además tienen la acogida al público que tienen. Así que mil gracias a todas y a todos. Ahora verán, yo me pongo a hablar y se me va el santo al cielo. Ustedes, si ven que me disperso mucho, me dicen y vamos bien. Lo primero que quería empezar es hablar de toda la gente que conocemos de Castellón. No está toda la gente, porque hoy ha venido gente que no me he acordado poner aquí, entonces les voy a pedir perdón. Pero en Castellón tenemos una relación ya desde el 2015-2016, trabajando en el Ayuntamiento de Castellón, liderado por Consuelo Leal y un equipo de gente maravillosa que hizo el trabajo de incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento, el Plan General Estructural de Castelló y en el de pormenorizado, pues un avance. Es decir, lo primero que quería reclamar es que la investigación no solamente es la investigación de despacho o de laboratorio, también es la investigación aplicada, que además no podemos hacer desde la universidad sin tener en cuenta a la gente que está trabajando sobre el terreno. O Fernando Calduc, que fue el responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Castelló, también que lo convencimos o que estuvimos trabajando con él sobre cómo incorporar la perspectiva de género, que ese plan después tuvo premios de la Generalitat y yo creo que es un orgullo para Castelló, lo veremos, y después también pues otras personas que nos han invitado más veces y que tenían un proyecto precioso que era el de la radio. El único defecto que tenía ahora es el nombre, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y que la iniciativa de la UGI en todos estos temas, tanto tiempo y durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, tampoco quería empezar sin hacer mención a una catástrofe natural que todos conocemos, de un impacto y un impacto emocional descomunal. Yo no sé ustedes cómo lo habrán vivido desde aquí, supongo que igual que los que estábamos por allá, pero que nos está revelando un mundo que no conocemos exactamente, que ha tenido un impacto desastroso, nos llamaban, un impacto desastroso y al mismo tiempo emotivo, porque nos llamaban de despachos internacionales para ver cómo resolver las cuestiones de emergencia por si la gente estaba durmiendo en la calle. Dicen, no, es que no hay nadie durmiendo en la calle, todo el mundo ha encontrado un sitio donde dormir. Yo creo que eso tampoco lo ponemos nosotros en valor, lo que tenemos también como construcción social del entorno, que también es parte de la construcción colectiva, ¿no? Y por supuesto toda la marea de gente joven que vino a ayudar en lo que puso, y que se habla mucho también del pueblo valenciano, pero que no toda la gente había nacido en Valencia, y yo creo que eso también habrá que repasarlo y mirar. Y desde luego, unos días después de todo esto, es decir, creo que era, ya no me acuerdo si era después o antes, pero en la COP de cambio climático en Azerbaiyán, estaba hablando esta mujer y decía que la acción climática será feminista o no será. Y eso lo desarrollaremos, ¿no? Es decir, por el impacto que tiene en la vida de la población
femenina, pero también porque son las mujeres las que han lanzado siempre inicialmente las alertas sobre el cambio climático. Bueno, la charla, yo cuando estaba pensando qué les iba a contar, que es una gran responsabilidad, y ahí hay un montón de cosas, les he puesto, lo último o lo más reciente que he leído es este libro, y a raíz de este libro surgieron unas cuestiones que quería compartir con ustedes, entonces se va a llamar la charla Prestando Atención, perspectivas diversas sobre el entorno habitado. No me gusta hablar ni de urbanismo ni de arquitectura, es el entorno que todas y todos habitamos. Y siempre pongo el nombre de Carlos, porque trabajamos juntos, todo lo hacemos juntos. Ahora lo comprenderán mejor. Bueno, esta es la parte cool, y somos arquitectas, arquitectos, trabajamos en la universidad, pero esto lo ponemos en todas las presentaciones, hacemos muchas más cosas, todos, ustedes y nosotros, hacemos muchas más cosas, y si lo miramos en perspectiva, este gráfico ya hace 10 años que tenía que estar actualizado, pero si pudiera señalizar, no se ve bien, pero la parte de abajo, digamos, es aquellas tareas por las que recibimos compensación económica, y la parte de arriba son el resto de tareas sin las cuales las de abajo no existirían. Es decir, estudiar, viajar, cuidar a los niños, hablar con las amistades, tomarte un café, son un montón de otras actividades que tienen repercusión en lo profesional, y lo profesional también tiene repercusión en lo que cada una y cada uno hace. Bueno, este es mi Carlos, es arquitecto, es profesor en la Universidad Politécnica y estamos casados porque estudiamos juntos, y es lo que tiene estudiar juntos, que al final son las personas con las que más te relacionas, ¿no? Pero es un amor de hombre, no es solo porque estudiamos juntos. Y lo hacemos todos juntos, entonces normalmente tiene poco sentido que yo diga que el trabajo es el que yo he hecho cuando lo hemos hecho juntos desde que estudiábamos. Y tenemos 3 hijos que se han hecho mayores. El tiempo también es una cuestión feminista, ¿no? No apreciamos que el tiempo es limitado. Ustedes todavía no lo ven, pero el tiempo es limitado. Y el tiempo que dedicas a una cosa es el tiempo que no le dedicas a otra. Y el tiempo, cómo gestionas el tiempo en las tareas que hacemos, en nuestro caso en la arquitectura, también es un tema relevante y que tiene una mirada feminista. No da igual que uno disponga de todo el tiempo. No es igual, ¿no? Aparte nos hacemos viejos y los hijos se hacen mayor muy rápido, que es una pena. Esta es una fotografía de Carlos cuando el que está aquí, el artista que tenemos al medio con la gorra, era un bebé, que a mí me habían invitado a dar clase en Berlín, y allá que nos fuimos los 5, parecemos un circo en todos lados, para que yo pudiera ir, porque si no, no podría ir, si no nos organizamos así, no se puede ir. Y esta foto la hizo un hijo, creo que la hizo Carlitos, cuando estaba dando la papilla. Y me gusta poner esta fotografía, aunque mi hijo ya me ha dicho que me va a pedir derechos de autor, porque Carlos está contento y el niño está confiado. Entonces, rechazamos de pleno que las tareas de cuidado sean una obligación. No son una obligación, es lo más bonito que hay. Y tú eliges a quién cuidas. No es algo que tengamos que conciliar porque tengo que poner la lavadora, no. La tarea de cuidado y de convivencia con los demás, desde mi punto de vista, a lo mejor Carlos y yo siempre hablamos de la familia heteronormativa porque es la que tenemos. Yo no describo cuál es, yo les cuento lo que yo hago. Hay muchos tipos de familias y hay muchos tipos de relaciones, pero nos relacionamos, todas y todos. Alguien nos cuidó, no estaríamos aquí si nadie les hubiera cuidado. Entonces, soy feminista y Carlos también. Esto es lo que les voy a contar hoy. Si no hay hombres feministas, no hacemos nada. Es decir, yo puedo estar declarando mis derechos y no lo duden que lo haré constantemente. Pero no es una cuestión de que ni el cuidado sea una obligación, ni que haya que conciliarlo, ni que sea una tarea de las mujeres defenderlo, y ya está. Eso lo haremos, no lo duden. Pero eso, digamos, es como el escalón básico que esperamos que vaya más allá, ¿no? Claro, después uno, como beligerante, en enero del 24, la Premio Nobel de Economía Claudia Goldin dirigió un estudio en el cual se describió, y creo que tiene que ver mucho con el tema de hoy, el penalti por la maternidad, ¿no? Es decir, en el mundo, como media, tú tienes un hombre y una mujer en la misma situación. Se quieren y se casan y tienen un niño, ¿vale? Da igual dónde estén en la situación, en la misma. El 24% de las mujeres, como media en el mundo, abandonan el trabajo.
Y 10 años después, el 17% no se ha incorporado. Entonces, cuando estamos hablando de la mujer y la niña en la ciencia, tendremos que hablar de algunas cosas más, ¿no? La verdad es que pasa un poco como cuando los alumnos no vienen a clase y le echas la culpa, le riñas a los que vienen, ¿no? Es decir, justamente estamos en una universidad, tanto la Politécnica como la UJI, que seguramente son los que menos tienen que escuchar esto, pero hay más ámbitos donde ustedes pueden trasladar esto que les estoy diciendo. Aquí tenemos España, están estudiados muchos países, y existo que es un estudio del año pasado, donde tú coges a los hombres y a las mujeres en la misma posición, tienen un niño porque quieren, no estoy hablando de ninguna otra circunstancia, y casi el 30% de las mujeres abandonan el trabajo. Pero eso no es lo más doloroso, es que 10 años después más del 40% no se ha vuelto a incorporar. Yo ahí lo dejo, porque si no, si queremos incorporar a las mujeres en la ciencia, tendremos que hablar de este tema. Si vemos el estudio avanzado en febrero del 24, publicado en otra publicación, pues también vemos que siguen dando los mismos números. Después también vemos cosas sorprendentes, como que en Alemania el 80% de las mujeres dejan el trabajo, y cuando les pregunto a las amigas alemanas o austriacas, es porque tienen permisos de maternidad tan buenos que nadie se plantea no dejar de trabajar el primer año, porque han querido tener el niño, no es que no quisieran tenerlo, y después, pero no vuelven todas. Ahí es donde tenemos que atacar. Pero, y vuelvo atrás, lo que más me llama a mí la atención es que la línea gris de los hombres sigue horizontal. Eso duele un poquito más, ¿no? Porque dice, bueno, es que los hombres también dejan de trabajar. No, los hombres no dejan de trabajar. Si de las que estamos aquí, el 40% de las mujeres que tengan un niño dejarán de trabajar. Estas personas no lo están mirando por justicia social, lo están mirando porque económicamente es una inversión fatal. Estamos formando un 40% de una población que no va a trabajar, lo cual no es mi principio, que quede claro. Pero solo están mirando por ese motivo. Bueno, esto, digamos, era para ponernos ya en cuestión. Si tenemos que hablar de la mujer y de la niña en la ciencia, tendremos que hablar de muchas cosas alrededor, porque ni discutimos que las mujeres somos tan buenas o tan malas como los hombres. Ese punto ni se discute. Igual de buenas, igual de catetas, y si empezamos a sacar el listado de hombres catetos que yo conozco, sería largo. Bueno, yo nací en La Palma, y La Palma tiene el mejor cielo del hemisferio norte. Esta foto no se ve bien porque requiere un poquito más de oscuridad, y esta es una foto que hicimos Carlos y yo. Carlos, el que la disparó en La Palma, viendo la Vía Láctea. Si nosotros, en vez de hacer la fotografía con la cámara y el telescopio que hace el seguimiento, porque para hacer estas fotografías hay que saber un poquito, y hacemos de un trocito de cielo, pues vemos unas cosas, vemos un poquito más. Pero si aprendemos a hacer las fotografías, aquí no se ve, este es el mismo sitio de cielo que este. Solo que aquí el telescopio está haciendo el seguimiento, porque como saben la Tierra se mueve, y estas fotos son una exposición de 8 minutos, el telescopio tiene que irse moviendo para hacer la fotografía, para que no salgan rayas. Pero cuando tú ya aplicas más tiempo, enfocas mejor la zona, ya empiezas a ver otras cosas. ¿Vale? Estas fotos son preciosas, lo que pasa es que hay mucha luz para verlas. Y esas fotos me encantan, que es otro sitio del cielo donde se ve. Eso está. Nosotros no lo vemos, pero está ahora. ¿Vale? Y digamos que mi propuesta aquí hoy, y que es una propuesta que hacemos constantemente a los estudiantes, es que las cosas están, lo que no las vemos, no las apreciamos porque no nos afectan. Si yo tengo que tener primero querer, conocimiento, técnica y tiempo. Y entonces empezamos a apreciar detalles de las cosas. Nosotros no vamos a llegar a un sitio y vamos a resolver el problema porque yo he llegado y me pongo. No, tengo que querer ver y tengo que poder ver. Ese es nuestro telescopio, que lo llevamos a La Palma todos los años y pesa 50 kilos, pero hay telescopios allí que verán mucho más. La Palma es un sitio maravilloso, a 1500 metros hay inversión térmica, con lo cual a 1500 metros hay la misma presión y temperatura que a nivel del mar, con lo cual a 2400 que están estos pues tienen una visibilidad única.
Y también hay otros objetos que no sé ya ni qué mirarán, entiendo que verán otras cosas, pero que pongo siempre las fotografías porque me parecen impresionantes, ¿no? Es decir, que hay instrumentos que ni siquiera sabemos para qué se emplearán y que en el paisaje del lugar pues son objetos espléndidos, ¿no? Es decir, se pueden saber muchas cosas de las cosas cuando uno quiere mirar. Y todo eso requiere tiempo, cuidado, detalle, querer ver. Bueno, pues no todas las cosas tienen que ser tan caras y tan convencionales. También se pueden ver detalles leyendo, ¿eh? Uno se compra un libro, X euros, lo lee, lo estudia y ve. Esta mujer es una filósofa feminista que estudia lo que otros estudian sobre los animales, sobre la vida de los animales. Y que me empezó a interesar, lo empezamos a leer porque lo nombraban otras personas que estaban dedicadas a la arquitectura. Y lo que ella viene a decir es que cuando se han estudiado a los animales, los que fueran, los pájaros, los peces, los perros, a quien sea, a la comunidad que fuera animal, los investigadores, fundamentalmente hombres, aplicaban sus prejuicios sobre lo que veían y seleccionaban los datos de aquello que les cuadraba con su propia perspectiva. Llegaban a la conclusión de que las hembras eran un recurso, de que el modo de sobrevivir era la competencia y una serie de cosas. Pero es que lo peor de eso no solo es que eso sea, digamos, no sea real, no sea verdad, como demuestra esta mujer con otras investigaciones, sino que encima esas personas te devuelven esos comportamientos como que es lo natural. Tú tienes que aceptar que eres una mujer que tienes tales obligaciones, porque fíjate tú, en la naturaleza esto es lo que sucede, ¿no? Sucede en más especies, sucede en más lugares. Entonces, aunque esta mujer lo que estudia son a la gente que ha estudiado cómo se comportan otros seres vivientes que comparten el planeta con nosotros, yo en realidad cuando lo leo lo que veo es una crítica a cómo nosotros observamos el entorno que nos rodea, porque siempre estamos aplicando nuestros prejuicios que los hemos además heredado e interiorizado. Nos han hecho pensar que efectivamente las comunidades sobreviven por la confrontación o por la guerra. Pues no necesariamente. Bueno, esta mujer en ese libro tiene algunos textos bien bonitos y a mí el que me interesa es reconocer que otros seres son portadores de atenciones, que es otra manera de declarar importancias. Y en el libro ella viene a decir que igual que cuando a uno le gusta la astronomía o la fotografía, las diferencias pequeñitas de cámara, de técnica, para ti son importantes y relevantes porque te permiten hacer otras cosas, el no estudiar con detalle y detenimiento cómo otras personas, cómo otros seres que conviven con nosotros conviven, pues te aleja de entender muchas cosas que suceden a tu alrededor, ¿no? Y en esa manera de declarar importancias nos interesan a Carlos y a mí la mirada de las fotógrafas y fotógrafos feministas, ¿no? Esta es una fotografía de los años 60 de la mezquita hecha por Colita, pues que todos hemos ido a ver monumentos y lo que vemos es la grandeza del edificio, pero no vemos quién lo limpia ni quién lo mantiene. No somos conscientes. ¿Quién habrá hecho esto? ¿Quién lo limpia? Este fin de semana estuvimos en un colegio trabajando con estudiantes en un colegio de La Dana y yo le preguntaba a la mujer, ¿y tenemos que dejarlo limpio? Y dicen, no, a las 5 de la mañana vendrán unas mujeres y lo limpiarán. Sí, cuando nosotros llegamos a la universidad está limpia. Alguien lo ha hecho. Y cuando nosotros diseñamos los edificios, muy pocas personas piensan en quién lo va a limpiar o lo va a mantener, ¿no? O que no siempre es necesario tener un espacio arquitectónico para desarrollar una función, como muestra esta fotografía de los años 30 de una fotógrafa, o esta que es de un fotógrafo de los años 50, que incluso en condiciones de precariedad uno cuida hasta el extremo a la gente en cualquier situación, o esta fotógrafa americana que fotografió era una institutriz, ni tan siquiera era arquitecta, fotografiaba la vida cotidiana de la gente en la ciudad y se ven las relaciones que las personas establecen entre ellas, o este fotógrafo, pues, y las que están jugando al golf son unas mujeres que muestran, es decir, aquí los detalles empiezan a empezar a poderse medir, ¿no? O esta fotógrafa mexicana que fotografiaba a los inmigrantes como
superhéroes, ¿no? Porque al final son personas que se han ido a otro país, que están viviendo ellas y manteniéndose ellas y mandando dinero para su familia. Es otra mirada, otra manera de observar. Datos. En la Comunidad Valenciana vive un 50,7% de mujeres frente a un 49,3% de hombres. Es decir, en general en nuestro entorno las mujeres somos el 51%, da igual el país que mire, Francia, Alemania, que lo miro con frecuencia. Hay 85.561 mujeres más en la Comunidad Valenciana y 1 millón más en España. O sea que cuando les digan que las mujeres somos una minoría, díganle que los que son una minoría son ellos. Y además tenemos una distribución por edades significativa. A partir de los 65 años hay 137 mujeres por cada 100 hombres. La vejez es una cuestión claramente con una potencia femenina bastante importante y en general no se suele tener en cuenta. Las mujeres ganan menos dinero históricamente, también tenemos que ver por qué, y una de las razones era al inicio, no solo porque no te paguen lo mismo por el mismo trabajo, que eso en sitios públicos es muy fácil de demostrar, y en sitios que tengan convenio es muy fácil de demostrar, pero las mujeres, quienes cuidan, habitualmente las mujeres, no pueden acceder a mejores trabajos porque lo obligan a desplazamientos o a horarios no compatibles con tener que cuidar a alguien, con lo cual no pueden mejorar en la escala salarial. Y en general en España y en Europa, pero en particular en España, tenemos una tasa de riesgo de pobreza que es una vergüenza. Estamos en general alrededor del 30%, en la Comunidad Valenciana un poquito menos, el 24,3%, pero cuando vamos al índice AROPE, que es el índice europeo, en la Comunidad Valenciana, siempre las mujeres tienen más riesgos de pobreza y están alrededor del 20 y tantos %. Pero si pudiera señalar aquí, verán la tasa de riesgo de las personas que conviven con nosotros de menos de 18 años es el 39,9%. Entonces va a ser muy difícil que una niña se dedique a la ciencia y a estudiar si resulta que entre nuestra gente en el instituto el 40% tiene una tasa de riesgo de pobreza importante. Además, estos datos están más que contrastados. Aquel era de europeo, estos también son el World Economic Forum, que tampoco es que sea anarquista. Hace todos los años el informe de diferencias de género en cuestiones, ¿no? Es decir, no si están bien, sino cuánto de diferentes están. Y en general, en España y en los países europeos, las mujeres están, no, se los digo yo, pues lo que pone aquí, en educación y en salud están igual, casi igual, pero donde empieza la diferencia es en economía, es decir, la capacidad para generar recursos económicos, y en política, la capacidad para ocupar puestos donde se toman las decisiones, ¿no? Y España ocupa el número 10 del mundo, es decir, imagínense cómo estarán los que están de ahí abajo del 10. Ese es el perfil de riesgo de pobreza en España. En el 18, una mujer española con estudios, trabajo e hijos. Y después, bueno, que eso se puede profundizar más porque también hay feminismo de datos. No todos los datos que se recogen son los datos que hacen falta. Es decir, estamos hablando de los datos que se recogen y todos los que no se recogen porque ya tenemos un sesgo de género previo. Bueno, ustedes estarán diciendo que esto que tiene que ver con la arquitectura, pues desde mi punto de vista, mucho. ¿Vale? Nosotros cuando estamos pensando en las ciudades, este es el modelo que se ha extendido por todo el mundo. La película La La Land, espero que la hayan visto porque es una buena película, claramente. Pues esto es un modelo político y económico donde uno vive en un mar de casitas extendido en el territorio, va a trabajar a la City en coche unipersonal privado, coche privado de una persona o dos. Y si han visto la película, que aquí tengo el vídeo, pero no se los voy a poner un ratito, pues habrán visto que los que están bailando y salen pues son gente joven, blanca fundamentalmente, o de piel clarita, solo sale uno negro al final que sale tocando el tambor, pero vamos, esta foto es que impresionante, ¿no? Es decir, ese es el modelo claramente insostenible y que se basa en quién estará cuidando a los niños y a las niñas, porque ahí no salen ni los niños ni las niñas, ni las personas con discapacidad, ni los abuelos ni las abuelas, ni los amigos que tienen cáncer, ni
todo el resto de gente que no es aquella de 30 y tantos, 40 y pocos que va a trabajar en su coche a la ciudad. Y por tanto, comprender esa realidad es importante para saber qué tenemos que hacer como arquitectas y arquitectos en este caso. Y este también es un mapa de la desigualdad. Pues no es lo mismo haber nacido donde hemos nacido nosotras y nosotros que haber nacido en África o en Siberia. Obviamente, si estamos hablando de cómo incluir a la gente en la ciencia, pues también aquí hay mucho que hablar. Esa desigualdad también se ve en las ciudades. Este es un plano de Londres de donde la gente hace la fotografía cuando son visitantes o viven allí. Y hay un montón de datos en Big Data. Este era bonito porque cuando ustedes se han ido a Londres alguna vez o si van en el futuro, pues cuando nosotros vamos no se ve. En la parte morada del centro, que es donde viven los jefes ricos, y vemos que la gente mayor vive en la periferia, las familias con los niños viven un poquito más adentro, que la gente, los rojos son la que se mueve en tren para ir al centro de la ciudad y que en los centros de las ciudades pues solo viven los jóvenes profesionales y la gente rica, ¿no? Es decir, las ciudades también, con el precio de la vivienda, que lo estamos viendo estos días, facilitan o dificultan dónde vive la gente y por tanto necesitarán transporte o algo para ver qué hacemos con la gente. Bueno, esta mujer, que se llama Dolores Hayden, en los años 80 estudió académicamente todo esto. El año pasado, el 23, fue doctora honoris causa por la Politécnica por todo este tipo de trabajos, porque ella se puso a investigar todos los intereses económicos y políticos que había detrás de determinadas operaciones que nos llevaban a ese modelo de ciudad y qué impacto tenía en la vida de las personas. Escribió este libro, que lo pudimos traducir al castellano, La Gran Revolución Doméstica, en la que se dio cuenta que entre 1870 y 1930 en Estados Unidos las mujeres filantrópicas alrededor de fábricas se organizaron para tener otros tipos de equipamientos, viviendas. Por ejemplo, viviendas con guardería. Ellas iban a trabajar todas, una se quedaba cuidando a los niños de todas y se dividían el salario entre todas, cada día iban cambiando. Lavanderías colectivas, gestionadas colectivamente. Comida, es decir, sales de trabajar, yo no sé, ustedes cuando llegan de la universidad a casa y tienen que comer, ¿qué han pensado que van a comer? Bueno, qué guay sería que alguien ya tuviera la comida hecha, la tuvieras allí y que encima estuviera rica, ya sería perfecto, ¿no? No tuviera que ser un delivery, que es otro tipo de explotación. Bueno, pues todo eso estaba inventado en 1870, no es ninguna novedad. Entonces, si volvemos al telescopio, y si, bueno, podemos tener instrumentos muy caros o podemos estudiar y ver qué se ha hecho antes. Ese libro se tradujo hace un par de años, Carlos y yo pusimos dinero para que se hiciera, y esta mujer fue honoris causa, pero aquí queríamos destacar, la invitamos a que viniera a Valencia, pero tenía problemas de espalda. Ese libro que hemos visto influyó en Anna Bofill, que sí que la pudimos traer, que transformó todo el urbanismo de Barcelona a raíz de la lectura de ese libro. Es decir, fíjense en la potencia de un libro que lo lee alguien y que después lo aplica. O esta mujer que se llama Eva Keil, que es urbanista de Viena, que también leyó ese libro y también decidió aplicar lo que había aprendido o lo que había visto en ese libro en la ciudad a lo largo de 25 años, que ha hecho que Viena sea considerada una de las mejores ciudades para vivir. No les voy a explicar mucho qué es lo que ha hecho porque eso sería otra clase, pero abordaron barrios con perspectiva de género, que en aquel momento, en los 90, era que tuviera guardería, que tuviera equipamientos, y para eso tuvieron que cambiar la normativa, cambiar también el modo en que se entiende la vivienda y la relación con la calle, lo que se llaman los ojos sociales, es decir, que tú cuando estás en la calle no te sientas sola en los entornos, el tipo de viviendas, cómo tienen que ser las viviendas para que se adapten a lo largo de las distintas fases de la vida. Todo esto, si alguien tiene curiosidad, se lo puedo contar. O cómo tendrían que ser los espacios públicos que incorporen la perspectiva de género para que sean inclusivos. Que uno cuando lo ve no lo diría, pero bueno, son espacios, si pudiera señalar estaría chulo, pero bueno, el fútbol y los deportes más violentos como voleibol se han ido a los extremos, el centro está ocupado por los sitios más tranquilos y tienen baños públicos. Y además en Viena
tienen trabajadores sociales que supervisan la convivencia en el barrio, no son policías, pero activan, ¿no? Pues se dan cuenta que las niñas no juegan, pues van al colegio a ver por qué las niñas no juegan, o se dan cuenta que las comunidades inmigrantes no van, pues van, estudian. Viena es un ejemplo de incorporación de la perspectiva de género, han inventado un montón de cosas, ellos el problema que tienen es que no tienen sol, ellos, allí el clima es diferente, entonces cada vez que sale un rayito de sol, ellos lo que quieren es tomar sol, y han inventado un montón de cosas, y ustedes no han visto en los parques ese columpio que es como un nido, que se suben 4, eso lo inventaron ellas porque el juego infantil está pensado siempre individualizado, no colectivo. Entonces empezaron a inventar juegos donde niños y niñas con discapacidad, niños y niñas de distintos modos se subieran y pudieran jugar, ¿no? Dio lugar a una guía que hasta hace poco era descargable en la red y además el Ayuntamiento de Viena entramos y hace un mes era descargable esto, cómo incorporar la perspectiva de género de una manera sencilla. Y lo que dice es que se vaya al detalle, que se diga, que se describan las prioridades y que se incorporen en el presupuesto. Porque claro, si tú no las describes, no las defines y no las pones en el presupuesto, no sabes bien qué estás haciendo. Bueno, se me empiezan a desesperar el público. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Vale. Bueno, nosotros nos hemos estudiado todo eso, lo hemos aplicado en Castellón y en Valencia. Y fundamentalmente lo que hacemos, y por eso siempre ponemos el bocadillito, es hacer que la gente hable. La Comunidad Valenciana en el objeto de la ley dice, no lo leen, a ver, aquí, ahí, que el objeto de la ley de ordenación del territorio es incorporar la perspectiva de género y la inclusión. Y nosotros hemos trabajado, como ya les contaba al principio, pues en varios planes, no se los voy a deletrear. Pero fundamentalmente lo que hacemos es sacar a la gente a caminar, a poner a la gente de los ayuntamientos a hablar. Este es el Ayuntamiento de Valencia, donde los jefes de servicio, las jefas de servicio no hablan entre ellas y por tanto no acaban de coordinarse, no es que no quieran, sino que el día a día les envuelve. O llevamos a gente a los ayuntamientos a que nos cuente su experiencia, con otras importancias, no con nuestras importancias, que ya las conocemos, sino con otras importancias. Y pongo siempre la foto de Carmen Barrachina, porque esa mujer es discapacitada, es paralítica de cuello para abajo desde nacimiento. Y es más vieja que yo, o sea que nació antes que yo. Entonces ustedes imagínense, porque la madre era maestra y el abuelo era maestro, coger a una niña en silla de ruedas y en los años 50, principios de los 60, llevarla a un colegio, subir las escaleras para que fuera, ayudarla a hacer el deber y tal, y es doctora en psicología. Y además si hablas con ella te levanta la moral, es una crack, total. Pero cuando ella cuenta la ciudad, cómo la vive ella, no tiene nada que ver con lo que yo pienso que ella debe de vivir, nada que ver. Y vamos, si quieren la invitamos un día, porque es que se pone a hablar y no para de lo tontas y tontos que somos los arquitectos cuando estamos trabajando en la ciudad, ¿no? Tú haces una acera accesible, por ponerles uno, que baja y la de enfrente no es accesible. Dice, bueno, yo ya he bajado, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo para atrás, ¿vale? O era accesible, pero hay una obra y han puesto una valla, con lo cual ya no es accesible, ¿vale? Bueno, esas cosas para nosotros, como no nos afectan, pues son detalles que no percibimos, pero si de verdad los queremos percibir, pues tendremos que hablar con ellas y con ellos y saber qué hacen. Bueno, eso dio lugar a una guía para la Generalitat, que nos dieron una mención en un premio que estamos muy orgullosos, y que fundamentalmente la guía tiene 4 partes, que lo que quiere es explicar, en fin, qué es la perspectiva de género, qué es la perspectiva de género, sobre qué contenido se puede pensar, los documentos, que es lo que siempre le preocupa a todo el mundo, pero que es lo que a nosotros más igual nos da, porque si está lo anterior, estarán los documentos y el proceso, ¿vale? Y al final, pues nada, estos son fotos de móvil o de cámara de Carlos cuando vas por la ciudad, ¿no? Pues es que las señoras de la limpieza son siempre señoras, pues existen los mercadillos, pues las personas mayores, los sitios chulos, este chico que estaba ahí regando las plantas. O este es el patio del colegio de mis hijos en junio, en la fiesta de fin de curso, ¿no? Que los espacios se pueden usar de muy diversas maneras
y que no los acabamos de proyectar de esas maneras, ¿no? O esto de aquí, que es un centro de salud en Ruzafa, que en principio es un buen barrio de Valencia, y que no tiene previsto qué hace la gente cuando está esperando fuera y les da estos espacios, pues que no son los mejores del mundo, en sitios que sí que los podrían tener. Bueno, mujeres caminando por la ciudad. Las mujeres en toda Europa son principalmente peatonas y no son ciclistas y no conducen. Es decir, las usuarias del transporte público y de la peatonalidad son básicamente mujeres y mujeres mayores. Y fíjense, antes de que las feministas entraran en Viena, el servicio, el área se llamaba área de tráfico. Simplemente cambiándole el nombre y que sea de movilidad y que sean igual de importantes las aceras que la calle, ya es un cambio. Porque enseguida que hay un bache en la calle, van y lo arreglan, pero cuando hay un bache en la acera y no puede pasar una silla de ruedas, no suele ser prioridad de las administraciones. Bueno, esta guía tiene líneas de trabajo, que son estas, no me alargo aquí, pero que finalmente lo que entiende es que el espacio es complejo, que cuanto más partido y fragmentado esté y más servicio dé a las personas el sitio que viven mejor. Y bueno, estas son más fotografías de Castellón, cuando paseábamos y trabajábamos aquí, y que dio lugar a este plan que es, yo creo que es pionero y estupendo y que fue el que tuvo el premio de perspectiva de género. Eso dio lugar a más encargos, esto dio lugar a una guía de cómo incorporar la perspectiva de género en vivienda social que se puede descargar para toda Europa, o sea que nunca desprecien los trabajos pequeños, porque de un trabajo pequeño de repente se va alargando y alargando y puedes decir, bueno, pues si alguien lo quiere ver, podemos contar lo que hemos hecho. Y todo esto al final cuajó en una cátedra de urbanismo y género, que yo por mí se habría llamado hábitat y género, no urbanismo, porque el urbanismo es una parte de la arquitectura, no la acción es más grande, que tiene una web y que organizó ese congreso que les contaba, al que vino un montón de gente a la escuela. Toda la gente que está ahí, digamos, es importante describiendo la perspectiva de género en la arquitectura y en sus relativos campos de estudio, que hemos hecho más cosas, invitado a que venga por la escuela todo el mundo que pueda, ¿vale? Tiene un canal de YouTube. Y este es el proyecto que estaba mencionando antes la directora de la escuela de doctorado, el Yes We Plan, que nada, organizaron un proyecto europeo, nos llamaron si queríamos participar y participamos, y al final a Carlos y a mí nos encargaron la parte de las recomendaciones a la universidad en Europa, es decir, no a esta universidad, y eran estas. Estas salían a raíz de las encuestas y de las entrevistas a la gente y de la investigación, y que tienen que ver con el tema que nos une. Es decir, si queremos que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, como los hombres queremos que ocupen el lugar que les corresponde, pues habrá que luchar con los casos que haya de acoso sexual y laboral en el entorno universitario, que probablemente sea una experiencia poco habitual aquí, eso lo sabrán mejor, pero no es la que más oímos, pero sí que oímos combatir la precariedad laboral. No podemos estar esperando que las personas se dediquen a la investigación si no pueden vivir de ello, que eso lo estábamos hablando antes. Y las condiciones de la precariedad laboral ya se establecen en las aulas. En la arquitectura está muy claro. Es decir, si uno puede trabajar todo el tiempo del mundo haciendo todo lo que haga falta a muerte, pues después cuando tú vayas a trabajar pensarás que eso es lo normal. Y eso no debería ser lo normal. Activar procesos y sistemas que mejoren la confianza en una misma. Una de las cosas que se ve constantemente es que las mujeres en general tienden a no hablar en público y los hombres enseguida, con lo cual seguramente habría que promocionar desde el instituto o el colegio la capacidad de hablar en público. A mí no me gusta, pero ven que me he acostumbrado. Después, otra cosa que sale constantemente en las encuestas y en las entrevistas es que hay muchas mujeres que han trabajado en la arquitectura, pero no han recibido el respeto como profesionales competentes por sus contrapares, ¿no? Es decir, eso da igual que lo hables en Estados Unidos que en España. Además, las mujeres suelen, con frecuencia, como se dedican al cuidado, suelen acoger aquellas partes de la profesión que tienen un horario más claro y un salario más claro, que son las partes de la profesión en arquitectura, por ejemplo, trabajar en la administración,
que menos profesionales se consideran o que tienen, digamos, una calificación de ranking menos relevante, ¿no? Entonces, los colegios, las universidades tendrán que destacar la capacidad profesional de esas otras ramas profesionales. Revisar todo el proceso educativo desde una perspectiva de género, por ejemplo, cómo se cita en los artículos. Es decir, si uno pone la inicial punto, tú no sabes si es Cristina o si es Carlos. Si tú pones el nombre completo, pues sabes que unas veces es mujer y otras veces es hombre. Crear redes de apoyo entre mujeres, y esta la puse yo, y me la admitieron, porque lo que me doy cuenta es que cuando hablo con hombres y con mujeres, las mujeres tienen muy claras las cosas que no les gustan o que les molestan, y los hombres ni las imaginan, ¿no? Es decir, hay una brecha entre cómo se siente ante la misma situación una mujer y un hombre en la actividad profesional. Y yo creo que, como les decía al principio, esto no solo es que nosotros destaquemos o queramos nuestros derechos, sino también queremos que sea una transformación colectiva de todos y todas. Bueno, ahí están más detalles. Eso dio lugar a un premio, ha dado lugar a otros proyectos, y estas gráficas las pongo aquí porque el 80% de las oficinas de arquitectura en Europa son de 1 o 2 personas. Nosotros pensamos que la profesión mayoritariamente son de oficinas de mediano tamaño o de gran tamaño, y no es verdad. En Alemania, en Suiza, en Italia, el 80% de los despachos profesionales son pequeños. Sin embargo, todos los procesos de contratación y de concursos están con normas que solo pueden cumplir los grandes despachos o los casi grandes despachos, ¿no? También hablábamos del concurso, del proyecto Naixent, que es cómo producir centros de nacimiento para las mujeres que no tengan ninguna condición previa, que no tengan ningún problema. Y además lo pongo porque lo lidera el Hospital de la Plana de Castellón también, y nos han llamado para participar. Y bueno, en la universidad hacemos muchas más cosas de investigación, llevamos a todas las feministas que podemos a que hablen a todos lados, y también participamos en redes. Esta es una red internacional y esta es una red nacional que se llama Asociación de Mujeres en la Investigación y la Tecnología, que tiene un nodo en Murcia y en Valencia, y que son los promotores de todos estos programas de apoyo. Lo digo porque también podían vincularse a esa red para salir adelante en la ciencia y en la tecnología. Bueno, también como arquitectas y arquitectos hacemos más cosas. Les pongo solo una foto, esa es del Facebook del ayuntamiento y esa me encanta. También pensar a quién van dirigidos los espacios que proyectamos. Y poco más, esto ya estamos al final. A nosotros nos ha gustado siempre mirar la realidad de otra manera. Esto es La Palma, los espacios del trabajo, pero esto es la mesa del desayuno en invierno en casa, literalmente. Eso nos permitió hablar de lo cotidiano en la Bienal de Venecia, lo cual nos hizo mucha ilusión. Y llevar estudiantes de Valencia a la Bienal de Venecia para hablar sobre ese tema en un foro tan relevante. Bueno, quería acabar con una frase que sale también en el libro de Vinciane Desprez, en la que está repitiendo las palabras de un antropólogo brasileño, en el que dice que la tarea de la antropología no es explicar el mundo del otro, sino multiplicar el nuestro. La tarea de incorporar a las mujeres en la ciencia no es darle los derechos que les corresponden, sino construir en todos un mundo más diverso, más complejo y, en principio, mejor colectivamente. Y bueno, y ya está. Muchas gracias, Eva. Has abierto un montón de posibilidades que quien queramos podemos abordar y podemos indagar más. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que os apetezca comentar sobre la charla o sobre alguna curiosidad que le queráis preguntar a Eva. Si les surge después, me escriben. Exacto. Qué fácil. Porque normalmente... gracias. Muchas gracias por la charla, porque creo que es muy constructivo.
Muchas gracias por la charla porque creo que es muy constructiva para las mujeres que estamos en investigación o estamos como estudiantes. Y mi pregunta es, en tu carrera investigadora, ¿cuál ha sido la mayor dificultad? A lo mejor al momento de ser madre o en algún punto te planteaste el dar un paso al lado de tu carrera y cómo lo solucionaste. Vamos a ver, hubo un momento cuando tenemos 3 nanos, como he dicho, 2 que se llevan 2 años y uno que se lleva 10 años con la mayor. Cuando teníamos los 2 nanos, yo le dije a Carlos que, claro, ustedes están acostumbradas a salir adelante con éxito, por decirlo de alguna manera, a hacer las cosas bien, que les digan que están bien hechas, llegar sobradas de tiempo. Y entonces hubo un momento en que yo veía que Carlos y yo estábamos renqueando en todo, ¿no? Y si es que no llegábamos justo, tú veías que aquello no tenía el nivel que tenía que tener, al que estabas acostumbrada, que todo el mundo te iba pasando por la izquierda y por la derecha, y entonces le dije a Carlos, oye Carlos, yo creo que esto no es plan, ¿qué te parece si yo dejo de trabajar? Y entonces Carlos me dijo, ni pensarlo, trabajaremos los 2 menos y cuidaremos los 2. Y aparte de que tenga mucho amor por Carlos, me parece que es impagable esa respuesta, porque si hubiera dejado de trabajar no me habría vuelto a incorporar en las mismas condiciones que estoy ahora, porque hay más gente haciendo currículum, ¿vale? Entonces, si tú te paras, pues 5 años después, 10 años después, es imposible que tú puedas competir con el currículum de que sí quien está activo. Entonces, pues te deprimes más y al final dejas de trabajar. Probablemente, por eso en España hay gente que deja de trabajar y 10 años después hay aún más mujeres que han dejado de trabajar. Entonces, me acuerdo perfectamente del momento de aquella conversación y la verdad es que no puedo más que agradecerla y tengo que decir que esa conversación, el mérito es de Carlos, no es mío, porque el patrón que a mí me han trasladado, que nos han trasladado a todas, es que uno tiene que ser buena madre, buena esposa, la casa limpia y recogida, como profesional tienes que ser muy competente porque tienes que estar demostrando todo el rato lo buena que eres para que te admitan en los sitios que tú piensas que quieres estar y hace falta, es decir, no es una decisión individual, o es colectiva o no es. Porque estamos muy presionados. Igual que cuando mis hijas eran pequeñas o mi hijo era pequeño y yo no quería reproducir patrones machistas o sexistas, pero si tu amiga o la amiga de la amiga le regala una mochila rosa, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a tirar? Pues se la pones, le recuerda, oye, que fíjate que es rosa, ¿no? Pero ahí estás, digamos, en medio de un mar de cosas que tú no controlas. Entonces, yo sí que creo que cada uno individualmente tenga que hacer lo que tenga que hacer y lo que sus circunstancias le permitan. No todo el mundo tiene las mismas circunstancias y no las podemos juzgar igualmente. Pero la defensa, lo que Carlos y yo estamos tratando de proponerle a todo el mundo cada vez que nos dan voz, es que o es un cambio colectivo y radical o no será. No puede ser que tengamos que estar todo el día peleando. Igual que cuidar a un niño pequeñito que tú has querido tener, yo lo digo así porque hay un mar de otras posibilidades que yo ni me imagino, pero Carlos y yo quisimos tener los niños. Y ¿tú cómo vas a estar haciendo una tesis doctoral si a tu niño le ha salido un diente y le cae la baba y te dice gugu? Pues tú miras al niño o a la niña, ya está, no hay más, ¿vale? Es algo que tú has querido. ¿Por qué tiene que ser un obstáculo en la carrera profesional? Y sobre todo, ¿por qué para los hombres no lo es? Es mi pregunta. Es decir, los hombres también han querido tener esos niños. ¿Por qué no lo es? Entonces, en respuesta a tu pregunta, hubo un momentito cuando tenía los 2 niños pequeños que yo le propuse a Carlos dejar de trabajar y todo el mérito es de Carlos. Porque yo en aquel momento probablemente, y a lo mejor ahora estaríamos divorciados, porque le estaría echando la culpa de porque por su culpa no pude desarrollar mi profesión. ¿Vale? Igual que también creo que no le podemos culpabilizar a los hijos de que uno no se desarrolle en aquello que pensaba que quería desarrollarse, porque es una carga que no les corresponde. Ahora mis hijos se han hecho mayores y mi casa parece un piso de estudiantes, ¿no? Porque allí todo el mundo guisa, compra, y si yo no tengo que decirles que cuando llegue a casa y la comida esté hecha, estará hecha, alguien la habrá hecho, ni que vayan a comprar, ni que pongan la lavadora, es cosa suya, hacerlo igual que cuando yo estoy, lo hago yo. Pues vale. Entonces, o es una construcción entre todas y todos, o no le veo la gracia. Y sobre todo si seguimos pensando que las tareas del cuidado, porque claro, los hijos son electivos, pero los padres y las madres no.
¿vale? Y las amistades, hombre, hay gente que no tiene ningún amigo o amiga, pero normalmente tiene. Y por eso pensaba también con la Dana. Yo no conozco a nadie de la Dana directamente, pero es que me parece una catástrofe tan grande que cómo no te vas a solidarizar con eso, ¿no? Bueno, no sé si te he respondido. Vale. Me alegro. ¿Alguien más? Dígame. No, pero supongo que querrán grabarlo. Yo agradecer la conferencia, creo que ha sido muy clara y con mensajes muy didácticos y muy claros además para el día de hoy. Y un poco también recoger tu experiencia, tu mirada de cuando has hablado de diferentes proyectos que lleváis a cabo en el ámbito público, ¿vale? Que habéis llevado a cabo. ¿Qué es lo que más sorprende cuando les planteáis esa mirada de la igualdad, ¿no? Del género y de los cuidados en los ámbitos públicos? ¿Qué es lo que más sorprende y qué obstáculos tenéis que trabajar más con ellos para convencerles de que ese es mejor, ¿no? Es una forma de construir mejor. Vamos a ver, normalmente cuando nos llaman lo que quieren es resolver un problema, ¿no? Dime qué tengo que hacer, que yo necesito el sello, que yo quiero que esto pase. Entonces tú dices, es que no es así. Es decir, a mí lo del sello es relativo. A mí lo que me interesa es que se den cuenta, es que con muy poco se tiene el sello, por decirlo de alguna manera. A mí lo que me importa es que se den cuenta que el modo en que tú diseñas, construyes, proyectas el espacio público en los edificios tiene capacidad de facilitar o de impedir la vida de personas que no tienen la suerte que tenemos nosotros. Y pongo un ejemplo. Pues si uno tiene un coche, normalmente lo que pase con el transporte público, por ejemplo, hoy tenemos 2 coches en casa, pero las cosas hacían que no era lo más oportuno que yo me quedara el coche. Yo digo, pues voy en tren, pero el tren a Castellón todos sabrán que no es lo mejor del mundo. Pues no es lo mismo el tren a Castellón para quien tiene coche que para quien no tiene coche. Luego, la manera en que tú vas haciendo ver a la gente que hay más gente que convive en la ciudad contigo y que hay que priorizar las actuaciones para aquellas personas que lo tienen más complicado, es una tarea. Tú te pones a hablar con ellas y con ellas, lo haces ver. Das recorridos por la ciudad y llevas gente y al final, y por eso ponía en la primera fotografía, la del equipo de urbanismo de Castellón, es que se volcaron tanto que es que propusieron cosas que Carlos y yo nunca habríamos pensado, ¿no? Entonces, es hablar. La mayor parte de la gente no es que no quiera, es que no piensa que puede. Entonces, cuando tú te pones a hablar, con Fernando Calduca al principio pues lo veía más difícil, pero es que al final la fotografía esa que estaba él, se lo estaba contando a la radio, diciendo lo importante que era incorporar la perspectiva de género en las ciudades. Eso no tiene precio. Que tú en 1 año y medio hayas cambiado, decir, bueno, esto es lo que hay que hacer y tal, a que... Pero bueno, supongo que habrá ocasiones en que no les podrás convencer, pero yo no he encontrado nunca ninguna situación en la que no puedas hacer ver la necesidad de facilitar la convivencia a aquellas personas que no tienen la misma disponibilidad de cosas que ustedes. Porque además, y por eso creo que es importante que haya más mujeres en los sitios donde se toman decisiones y más de variada procedencia, uno solo ve lo que está habituado a ver y los cargos de decisión están ocupados siempre por un rango muy estrechito de la capa social que habita después la ciudad. En la arquitectura eso es muy claro. Es decir, cuando nosotros íbamos al Ayuntamiento de Valencia, las mujeres que dirigen el tráfico en Valencia no habían ido en metro nunca. Las llevamos en metro. Y bueno, pues ahora vamos a recorrer media ciudad en metro y mira tú cómo sube y cómo baja la gente. Entonces, problemas serios nunca nos hemos encontrado. Pero es bastante fácil. Sacas a la gente a caminar a la calle y en 2 minutos lo ves. Y si llevas a gente al ayuntamiento, también. Por eso creo que desde la universidad, que somos la parte privilegiada, tenemos esa obligación con más claridad. No sé si te he respondido. Sí, vale.
¿Alguna pregunta, hombre? Nane, Ángel. Sí, vale, hasta el micrófono se resistía para no hablar. Bueno, primero que nada, felicitarte por la charla, que yo creo que ha sido muy interesante y has tocado muchísimos aspectos que nos hacen pensar, ¿no? Yo creo que como todavía queda público joven, hay una pregunta, reflexión, que yo que te la haré ahora después, ¿no? Esto del urbanismo con perspectiva de género, y yo me acuerdo siempre de una charla que organizó el Ayuntamiento de aquí Castellón cuando empezó con este tema. Y pues yo fui un poco escéptico, ¿no?, a aquella charla. Y claro, comenzó la charla y cuando acabó la charla yo me quedé, pues ya sé yo qué es esto, ¿no? Y no es lo que esperaba, ¿no? Y un poco la reflexión que me llevé en aquel momento era que esto del urbanismo de género, la arquitectura de género, no es solo pensar en las mujeres, en este caso estamos hoy celebrando este día, sino que es pensar en todos los posibles usuarios, ¿vale? Y entonces, un poco la reflexión que me llevé en aquel momento era, bueno, esto no es tan difícil, no es tan raro como lo pintan, sino que simplemente es hacerlo bien, pero que para hacerlo bien habrá que saber el punto de vista de todos los posibles usuarios, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco lo que tú has estado comentando hoy también, ¿no? Que al final es pues no ver solo con tus ojos, sino ver con los ojos de los demás que van a utilizar ese espacio o ese edificio, porque cada uno tenemos una perspectiva, un modo de ver las cosas y de utilizarlas. Entonces es ser capaz de hacer espacios que cumplan con esos requisitos de todos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la pregunta, un poco también por aclarar el concepto, es una pregunta muy básica, pero yo creo que también lleva mucho a confusión, ¿no? La pregunta es, ¿qué es para ti el feminismo? ¿Vale? Porque también... Yo tengo la respuesta inmediata, no es mía, Ya. ¿eh? No, pero la pregunta es también por tratar de clarificarlo, porque también ocurre lo mismo que me ocurría a mí en esa primera charla con la perspectiva de género aplicada a la arquitectura y urbanismo, que yo fui allí pensando, bueno, vamos a hacer urbanismo para las mujeres. Y entonces pensé, no era esto, ¿vale?, sino que era otra cosa, ¿vale? Entonces, yo creo que el feminismo en muchos casos también lleva a esa confusión, ¿no? Que pensamos que es una cosa, pero realmente no es o no debería ser esa cosa. Bueno, pues voy a usar las palabras de Gloria Steinem. En los años 70 el feminismo es considerar que las mujeres somos personas, y podríamos decir personas igual que el resto de las personas. No hay más. Y de hecho, cuando yo estoy en clase, lo primero que les hago ver es si consideramos que todas las personas, usando las palabras de Rosa Luxemburgo, que son muy conocidas, somos socialmente iguales y humanamente diversas. ¿Ya está? No es muy complicado. Y totalmente libres, si acabáramos la frase, ¿no? No es más, es decir, lo que pasa es que nosotros no consideramos que todas las personas son iguales. Están matando 48.000 personas en Gaza, y yo no veo qué pasaría si mataran 48.000 personas en Castellón o en Valencia. No somos todas las personas iguales. Y no consideramos no sé, muchas veces cuando te subes en un avión y de repente un señor mayor ve que es una pilota en vez de un piloto, piensas, pues yo me bajo, ¿no? Tiene el título, ¿no? Ya se le presupone que por ser una mujer no va a saber pilotar igual que el otro. Es decir, el feminismo es considerar que las mujeres también somos personas, punto. No hay que discutir más sobre ese tema. En igualdad de condiciones, y por eso Simone de Beauvoir escribió El segundo sexo, ¿no? Porque está el rango Y, que es tener todos los privilegios, y después el resto de las personas que aparecemos por ahí detrás. Entonces, como consideramos que somos personas socialmente iguales y humanamente diversas y totalmente libres, que es lo que aspiramos, pues eso es el feminismo. El feminismo no propone ni de lejos, ni lo he oído yo nunca, machacar a los hombres. El feminismo no le ha prohibido a ningún hombre estudiar, ni le ha prohibido a ningún hombre que se vista, y ni le ha prohibido a ningún hombre nunca que hable en público.
sí, saquen el listado de los países donde las mujeres tienen prohibido conducir. Yo no he visto nunca ninguna feminista prohibiéndole a los hombres conducir. Entonces, el feminismo, pues nada, es que es muy visceral meterse contra las feministas porque, entre otras cosas, entre las feministas pues hay muchas condiciones de clase, que ahí están las feministas blancas americanas que defienden unas cosas, están las feministas negras que defienden otras, es decir, y por eso a nosotros nos gusta, y en la guía está el término de interseccionalidad, ¿no? Es decir, cada persona tiene una circunstancia. Pues yo soy mujer, soy blanca, soy vieja, soy de Canarias, soy yo, ¿vale? Pero me considero tan persona como una que tenga 20 años, sea joven y esté en la flor de la vida. Soy igual de persona e igual y con las mismas expectativas que esa otra persona. ¿Soy igual? No, humanamente soy diversa, soy diferente. Pues ni pretendemos tan siquiera la igualdad de todas, la identidad de todas las personas para nada, porque eso sería contrario. Y por eso les decía al final que el objetivo era multiplicar nuestra existencia, no explicar la de los demás. Y por eso ese libro me ha chocado tanto, porque en principio teóricamente está hablando de los pájaros, cómo habitan los pájaros, y yo todo el rato estoy viendo a las sociedades que nos rodean, ¿no? No es más. El feminismo es muy fácil de definir. El género es un poquito más complicado. El género es una construcción social, es decir, socialmente hemos construido que a las que han nacido con tales cromosomas le tocan tales tareas y que los que han nacido con tales cromosomas les tocan esas otras tareas. Y no es el colmo eso, sino que unas son las guay y otras son horrorosas. Pues no, ni A ni B. Entonces estamos peleando todo el día contra eso. Es decir, en la perspectiva de género, en la arquitectura y el urbanismo, lo que pone es el cuidado en el centro. Dice, ¿habrá algo más importante que nos cuidemos? Que cuidemos el idioma, que cuidemos la tradición, que cuidemos el lugar, que cuidemos el planeta. Y es que con eso ya lo agotas todo. Ya hemos acabado con la perspectiva de género, cuidar. El feminismo, considerarnos personas, y el género, poner el cuidado en el centro. ¿Qué pasa? Que el cuidado ha estado fundamentalmente asignado a las mujeres históricamente, no sé por qué, no soy yo quien lo tiene que explicar, pero las tareas de cuidado están asignadas a las mujeres. Y por eso todos los movimientos ecologistas o todos los movimientos de activismo en los barrios los inician las mujeres, porque te duele. Si tu niño no tiene instituto, tú vas a pedir instituto. ¿Por qué no van los hombres? Pues por una serie de consideraciones. Yo nunca he dicho para nada, ni jamás, que los hombres sean malos y nosotros seamos buenas, nunca. Pero las que han estado en los movimientos vecinales pidiendo cosas, habitualmente son las mujeres. ¿Quiénes están después en los cargos de representación cuando se consiguen esas cosas? Los hombres. Bueno, pues eso habrá que cambiarlo entre todos. También es culpa de las mujeres. Cuando estamos organizando eventos como este en el Politécnico, invitas a 2 mujeres y a 2 hombres. Y 2 días antes te encuentras con 4 hombres porque las mujeres han mandado a sus compañeros. Y que no, que tenías que venir tú, no me hagas eso. Que voy a tener aquí un panel todo de hombres. Porque se nos enredan las colas como en Winnie the Pooh. No. ¿Te he respondido? Vale, me alegro. Más, me alegro. ¿Me la pongo así? Bueno, yo la verdad es que pregunta no tengo, pero sí que quería agradecer, la verdad, tu charla, porque es muy motivadora. Muchas veces, yo la primera vez que te escuché hablar y que me explicaste lo que era la visión de género en el urbanismo y tal, realmente que siendo arquitecta no tenía muy claro cómo realmente eso se traducía en proyectar de una manera diferente o en ver la ciudad de una manera diferente. Cuando lo explicas lo ves obvio, ¿no? Dices, ¿cómo no lo he podido ver antes, ¿no? O sea, porque realmente es como, pues como ha dicho Ángel, hacer las cosas bien, ¿no?
Y bueno, yo sí que quería hacer hincapié en el tema me ha encantado la diapositiva que has puesto de las actividades profesionales y de las otras actividades que tienen muchísimo peso, tanto más como las profesionales, que están totalmente ligadas, ¿no? Vinculadas, y que muchas veces no lo tenemos tan claro. Creemos que la parte profesional, para ser profesionales tenemos que ser muy profesionales, cuando una vez me comentaste que bueno, para ir al trabajo, pues alguien te ha tenido que limpiarla cuando eres más jovencita y tal, pues que quien sea, o tú luego después, pues alguien tiene que limpiar tu ropa, alguien tiene que plancharla, o tú u otra persona, pero quiero decir que tú vas de una manera a trabajar porque antes ha habido un cuidado que te permite ser profesional, ¿no? Entonces, esa visión creo que hace muchísima falta verla para poner justamente en valor todo lo que nos sustenta, ¿no? O sea, que no es solo lo profesional, ni muchísimo menos, sino es justamente todo lo que no le ponemos en valor, y que gracias a charlas como esta y a gente como tú, pues cada vez pues se ve más, ¿no? Se ve más y lo valoramos más entre todos, entre toda la sociedad, incluidas las mujeres, que muchas veces somos las primeras que lo damos por hecho y que no ponemos hincapié en que eso tiene un valor inmenso, ¿no? Pues Nane, yo también te quiero, ya lo sabes. No sé, para nosotros es consustancial porque hablamos del cuidado, del mantenimiento del cuerpo y del entorno en el que vivimos, pero también es leer. Es decir, cuando yo estoy leyendo, no estoy trabajando. Y yo no creo que pueda ser una buena arquitecta o una buena profesora sin leer o sin viajar o sin estar en actividades como estas charlando. Quiero decir, necesitamos o ir a conciertos y escuchar música o ver teatro, ¿no? Es decir, nosotros intentamos que los estudiantes y las estudiantes también se den cuenta que su mundo tiene que ser más amplio que el profesional. Es decir, no puede ser que yo solo sepa de estructuras y de planeamiento urbano y tal, no. Tienes que poner en contexto lo que sabes con más cosas, y creo que en ese sentido las universidades organizan muchos eventos para poder ampliar esa mirada, ¿no? Para que veas que hay más. Pero también quiero quitarle la carga negativa al trabajo del cuidado. Es decir, que siempre dice, conciliar el cuidado. Es que tengo que ir a hablar con mi madre. Tía, que es tu madre, que vas a ir a hablar eso porque es un problema. Porque es más interesante estar, no sé, en un viaje de negocios que saber tu hijo de 18 años qué ha hecho hoy. Es que no lo puedo entender. Es algo. Pero es que además creo que nos hace mejores profesionales, que ya es el doble salto mortal, ¿no? Es decir, creo que tienes más capacidad profesional cuando tú tienes una mente más abierta a lo que te sucede alrededor que cuando solo sabes de una cosa. Es decir, la mayor parte de la gente que diseña el transporte público no va nunca en metro. ¿Qué pueden saber ellos de lo que es bajar una escalera con 2 niños y una bolsa? ¿Qué es lo que saben ellos de subir y bajar la escalera de una persona mayor? Es que ni se les pasa por la cabeza, ¿vale? O como dicen las feministas, planean el transporte para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Cuando tú vas de casa a la guardería, dejas al niño o la niña, te vas a comprar, a hacer una gestión administrativa y llegas al trabajo. Cuando llegas al trabajo estás pendiente de no sé qué, sales pronto porque vas a no sé dónde, pasas por casa de tu madre, ves si tiene comida. Bueno, es decir, no tiene nada que ver proyectar el transporte público de una manera o de la otra. Entonces, yo creo que por poner para la gente joven escalas, pues si ustedes tienen que priorizar, lo primero es exigir los derechos que nos corresponden, vale, escalón 1. Lo segundo es construir un mundo diferente, que es más importante. Y ese mundo diferente lo tenemos que construir entre todas y todos, no hay más. Pero bueno, si no solo nos dejan el primer punto, pues pelearemos en el primer punto, a demandar derechos y ya está. Por otra parte, me encantaría que me ayudaras a poner nombre al siguiente programa de Ona Arquitectónica, que parece que el título no te gustaba. Hombre, es que llamarse Vox. Ah, no, pero eso no era... bueno, vale, eso ya depende de la universidad. Nos copiaron, Sí, lo sé. Me voy a Vox. Pensaba que era el título del programa y me había quedado así. No, el programa no, hasta era ahí, la radio. Cambiar el nombre de la radio y ahí ya no llego.
Bueno, pues si os parece, le damos las gracias a Eva y yo creo que lo que define una buena charla siempre es no solo presentar muchos datos y convencer y enseñar, sino abrir a que haya nuevas preguntas y a que haya nuevas vías para pensarlas, ¿no? Entonces, yo creo que tu charla ha conseguido full todo eso. Le tengo que decir a estos chicos de detrás que estaban muy Desde luego. que me escriban algún email. Exacto. Muy bien, pues sí. Gracias. Un placer. Gracias a ti.